Y ahora una selección de trucos ocultos o características un poco más escondidas de iOS 15 que seguro que te va a gustar, ya verás. Ahora puedes entrar al buscador del iPhone incluso desde la pantalla bloqueada. Y también puedes instalar apps desde el propio buscador sin necesidad de entrar en la App Store. Las buscas, le das al botón de descargar y listo. Hay una nueva función de accesibilidad que permite poner ruidos de fondo para camuflar el ruido ambiental no deseado y ayudarnos a concentrarnos mejor en nuestras tareas. Para activarla solo hay que ir a Ajustes, Accesibilidad, Audiovisual, Sonidos de fondo y bueno, ahí activamos la opción. Puedes elegir el volumen o el tipo de sonido que quieres. Esta función también puede activarse de manera mucho más sencilla desde el centro de control, si añades la opción Audición a tus accesos directos. Al tocar sobre esta opción en el centro de control, podremos activar y desactivar esos sonidos e incluso elegir el que queramos de la lista de disponibles. Con iOS 15 puedes iniciar un vídeo rápido manteniendo el botón de la foto pulsado y si deslizas el dedo hacia arriba o hacia abajo, harás zoom o alejarás la imagen. Eso sí, esta es una característica que creo que solo funciona en los iPhone 12. Dime en los comentarios si estoy equivocado y funciona también en otros. Ahora, al deslizar el dedo sobre un texto, vuelve a aparecer la lupa justo encima, mostrándonos el texto que tenemos debajo del dedo. Esto ya pasaba en versiones anteriores de iOS, pero por alguna razón lo habían quitado. Así que oye, muy bien por volver a ponerla, Apple. Y la verdad es que creo que nunca se debería haber ido. Hay algunos pequeños cambios en la app de música. Por ejemplo, ahora podemos acceder de forma mucho más fácil a la página del artista que estemos escuchando o a su álbum. Solo hay que dejar pulsado el nombre del artista en la pestaña de reproducción y veremos las dos opciones aparecer justo encima de nuestro dedo. Esto, bueno, era una opción que ya teníamos en versiones anteriores, pero el acceso a estas opciones era algo más incómodo. La aplicación de notas tiene 3 novedades destacables. Ahora podremos añadir etiquetas a nuestras notas para organizarlas de manera mucho más eficiente. Basta con poner una almohadilla y el texto que queramos. Todas esas etiquetas se almacenan en la página principal de la app de notas y solo tenemos que tocar sobre una de ellas para ver todas las notas que la contienen. También podemos crear carpetas inteligentes en las que se meterán todas las notas que tengan una o más etiquetas y esta, pues mira, es una manera muy eficaz de organizar las cosas. Te lo digo yo que lo hago con otras aplicaciones. También en esta aplicación, en las notas compartidas, podremos mencionar a alguien que esté incluido en ellas y le llegará un mensaje diciéndole que alguien le ha nombrado. Esta característica es ideal si compartes una nota con más de una persona. Con iOS 15, además de ocultar páginas de aplicaciones, puedes cambiar su posición y ponerlas en el orden que quieras. Además, si quieres también puedes eliminar una página completa, no ocultarla, sino eliminarla de raíz para que nunca vuelva a aparecer. Eso sí, no te preocupes porque aunque elimines una página completa, no borrarás ninguna aplicación. Seguirá instalada en tu iPhone y podrás encontrarla en la biblioteca de aplicaciones. La aplicación del traductor nativa de Apple permite ahora traducir conversaciones en tiempo real en 2 idiomas. O sea, que puedes estar hablando con alguien en español y que lo que tú digas se traduzca al inglés o a cualquier idioma compatible con la traducción de iPhone. Y viceversa. Si la otra persona te habla en su idioma, tú verás la traducción al instante en tu iPhone. ¿Por qué no te suscribes a Me Llaman Geek? Además, ahora la función de traducción se integra más a fondo en el sistema y si por ejemplo seleccionas un texto en otro idioma distinto al tuyo en Safari, podrás elegir traducirlo en las opciones disponibles. Una novedad importante en la app Buscar en general y para los AirTags en particular, ahora puedes configurar que el iPhone te mande una notificación si te alejas de un objeto concreto. Por ejemplo, si tienes un AirTag en las llaves de tu coche y sales de casa sin él, recibirás una notificación en cuanto tu iPhone y el AirTag pierdan contacto. Y esto, hombre, es tremendamente útil, ¿no te parece? Yo creo que era algo que les faltaba, así que muy bien. Y es que además esto es extensible a otros dispositivos que tengas añadidos a la aplicación de Buscar, como por ejemplo a tu iPad, a tu MacBook o a tu Apple Watch. Muy bien, ¿no? Ya era hora. Y otra cosa muy buena de la app Buscar, ahora podrás localizar tu iPhone aunque esté apagado, ya que con iOS 15 todavía estará conectado vía Bluetooth a la red Buscar, por lo que permitirá el envío de balizas de localización anónimas por medio de otros iPhone. O sea que funcionará como los AirTags. No será una localización en tiempo real, pero sí que vas a poder seguir su rastro con muchísima facilidad. Así que señores ladrones, lo tenéis ya un poquito más difícil si robáis nuestro iPhone, porque aunque lo apaguéis en cuanto lo robéis, nosotros vamos a poder seguir localizándolo, al menos por medio de estas balizas, así que cuidadito, Ah, y una cosa importante sobre esto también, porque también va a funcionar durante un tiempo, aunque el iPhone agote su batería, porque se reserva un poquito para poder enviar ese tipo de localizaciones. Así que oye, perfecto. La aplicación de notas de voz también incluye novedades. Ahora podremos acelerar o retardar la reproducción de cualquiera de nuestras notas y también omitir los silencios. Muy útil cuando tenemos notas de voz muy largas, como por ejemplo en mi caso, que yo hago notas enormes. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.